Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar acerca de los micronutrientes y pues digamos cuáles son las principales funciones, especificaremos eh, algunos de ellos, algunos pues de una importancia considerable. Entonces, digamos dentro de la nutrición humana nosotros vamos a tener dos grandes grupos de nutrientes, unos se denominan los micronutrientes y otros se denominan los macronutrientes. Entonces, los macronutrientes fueron los que básicamente tratamos en las sesiones anteriores. ¿Sí? Tenemos los carbohidratos. Vamos a tener que dentro de los carbohidratos, pues hay unos que son asimilables, que nos van digamos que son susceptibles de la digestión por parte de nuestras enzimas y que nos van a aportar pues los monosacáridos al torrente sanguíneo, y vamos a tener por otra parte entonces las fibras dietarias, que son también un componente importante de esos macronutrientes. Tenemos las proteínas y también los lípidos. Pero además de estos nutrientes que tenemos acá, el cuerpo requiere básicamente lo que se conocen como los micronutrientes, y dentro de los micronutrientes entonces encontramos vitaminas y minerales. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los micronutrientes? Los micronutrientes son básicamente unos elementos que son esenciales para el organismo, pero a diferencia de los macronutrientes que los consumimos generalmente en grandes cantidades, se habla de ello en gramos. Cuando se habla de ellos se habla generalmente en gramos. Los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades, pueden ser en miligramos, ¿sí? eh, digamos básicamente en miligramos se habla, o sea, son muy pequeñas cantidades que se requieren de forma constante a lo largo de la vida. ¿Sí? Ellos sí se requieren de forma constante. De hecho, por ejemplo, si una persona entra en un estado de inanición, el problema se genera es cuando comienzan ya a faltar los diferentes micronutrientes. Con respecto a estos micronutrientes, entonces ellos están implicados en gran número de funciones fisiológicas que pues obviamente están relacionados con el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí? Y pues estos micronutrientes los vamos a encontrar básicamente en una gran variedad de alimentos, muchos de ellos por ejemplo de producto digamos alimentos de origen vegetal, otros en alimentos de origen animal. Y pues por ejemplo vamos a tener que por ejemplo, las carnes que están asociadas a proveernos, a que es un macronutriente que nos va a dar proteína, pues en él también van a haber micronutrientes, ¿sí? Como por ejemplo el hierro. Entonces, en general los alimentos o nuestra dieta en general nos proveen todos estos elementos para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que tanto los micro como los macronutrientes son importantes para la correcta función, digamos, del organismo, para la homeostasis. Obviamente, esto se debe tener en cuenta aquí que, digamos, ellos son importantes en las proporciones adecuadas. Si hay un exceso puede conllevar a problemas, si hay un déficit también puede conllevar a otro tipo de problemas. Entonces, dentro de los principales micronutrientes, nosotros vamos a encontrar las vitaminas, como ya lo mencionamos, y dentro de las vitaminas, pues se pueden clasificar en dos grupos principales. Vamos a tener unas que son liposolubles. Entonces vamos acá. En general estas vitaminas liposolubles digamos, se abrevian en una sigla que es ADEC. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Esas son las vitaminas liposolubles, todas muy importantes para el cuerpo. Por ejemplo, la vitamina A, que es un pigmento retiniano, la vitamina D, que está relacionada con la absorción de calcio, la E, que es un antioxidante, y la K, que es necesaria para la síntesis hepática, por ejemplo, de protrombina. Por otra parte, tenemos las vitaminas hidrosolubles, son bastante, digamos, podemos mencionar todas las vitaminas digamos, todas las B o el complejo B. Tenemos, bueno, básicamente todas son del complejo B. Tenemos el ácido ascórbico o vitamina C. Tenemos, por ejemplo, la tiamina, que es la B1, riboflavina, que es la B2, la niacina, que es la B3, piridoxina, que es la B6, la cobalamina, que esta la vamos a tratar, que es muy importante, ¿sí? Mm, en el funcionamiento corporal, que es la B12, pero tenemos también aquí la vitamina C. Vamos a tener también el folato, vamos a ver que es la vitamina que se menciona en algunas partes como vitamina B9, también muy importante
digamos, en el funcionamiento corporal. Este es, digamos, muy importante en los estados de embarazo en las mujeres. Se requiere de forma prácticamente obligatoria porque él está muy relacionado con la síntesis de ADN, ¿sí? Entonces se requiere. Vamos a tener también, por ejemplo, la biotina, ¿sí? En reacciones de carboxilación, y vamos a tener el ácido pantoténico también. Además de las vitaminas, pues vamos también a tener unos minerales que debemos estar, digamos, consumiendo regularmente. Entonces, dentro de estos minerales de importancia, pues vamos a tener el calcio, pues muy importante en la mineralización ósea. Vamos a tener el cromo, vamos a tener el cobre, el hierro, ¿cierto? Que hace parte de la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre, y también de citocromos, que pues son muy importantes, digamos, elementos que realizan una función enzimática importantes. Vamos a tener el yodo, también el magnesio, ¿sí? Forma complejos con el ATP. Entonces también es, digamos, es muy importante en cuanto a que muchas de las ATPasas que hay en el cuerpo usan el ATP que está, digamos, unido al magnesio. Vamos a tener el manganeso también, el molibdeno, el fósforo. El fósforo es otro componente importante, ¿sí? Que junto con el calcio permiten la mineralización ósea. Vamos a tener el selenio y el zinc, ¿sí? Digamos, aquí pues digamos que es componente de los factores de transcripción. Ustedes en algún momento vieron los dedos de zinc en sus en las clases de transcripción o traducción del material genético. Entonces, empezando por las vitaminas liposolubles, como le mencioné, la sigla que la caracteriza a ellas pues es AD, la vitamina A, la D, la E y la K. Básicamente, cuando se consumen ese tipo de vitaminas en la dieta, algunas de ellas pueden estar acompañadas de proteínas, ¿sí? Que en el estómago entonces, pues básicamente la parte proteica es separada de la parte lipídica, ¿sí? Por proteólisis, o digamos en ese ambiente ácido se favorece también esa separación. Y vamos a observar también que entonces cuando la vitamina está separada, que ya es el lípido como tal, puede seguir siendo modificado. Por ejemplo, algunos lípidos o algunas vitaminas que pueden estar esterificadas, entonces en las secreciones pancreáticas, ¿sí? Que básicamente se secreta la carboxiestel hidrolasa, entonces la parte, digamos, el éster se le retira a la vitamina y queda la vitamina, vamos allí, lista para ser absorbida. Digamos, como particularidad de ellas, bueno, más bien como generalidad de las vitaminas liposolubles, entonces el proceso de absorción pues es muy similar a lo que se pudo ver en el proceso de absorción, más bien digestión y absorción de grasas, ¿sí? Todo su proceso de asimilación es muy semejante. Entonces las vitaminas liposolubles pueden estar en un momento dado formando parte de las micelas, y esas micelas entonces pasan, por ejemplo, a la zona de desequilibrio, el microambiente ácido. De allí pues pueden pasar por cualquiera de las tres vías que se han mencionado, ya sea por difusión pasiva a través de la membrana o por un transportador al interior del enterocito. Una característica importante de las vitaminas liposolubles es que ellas no van a formar estructuras coenzimáticas, o no forman coenzimas como si lo van a hacer algunas vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Y digamos en su proceso de asimilación, ¿sí? Y de transporte, entonces muchas de estas vitaminas pueden ir o pueden ser transportadas siendo parte de los kilomicrones. Bueno, ellas pueden ir transportadas los kilomicrones, y digamos estos kilomicrones, como ya se había visto en la sesión anterior, en la sesión de digestión de grasas, digestión y absorción de grasas, son transportados a través de los vasos lácteos del sistema linfático. Una vez, digamos, estas vitaminas pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Pasan al hígado, entonces en el hígado pues pueden ser modificados estos kilomicrones ligando las diferentes vitaminas, y estas pueden ser almacenadas en los depósitos de grasa en el cuerpo.
Entonces esos procesos de absorción de la vitamina liposoluble son variables, ¿sí? Se ha mencionado que para la vitamina A, la D y la K, esos procesos de absorción o la eficiencia de absorción está entre el 50 y el 80%, mientras que para la vitamina E está en alrededor del 20 al 30%. Se ha podido describir de que, por ejemplo, los procesos de absorción de la vitamina A y la D, digamos, involucran unos procesos de esterificación. Que tenemos aquí la vitamina A y se le añade una cadena, eh, digamos, de algún ácido graso, se la adiciona allí, es esterificada. Y pues como lo mencioné, también son transportadas en kilomicrones que el hígado puede absorber. Hay una cuestión que es que en general, digamos, cuando se producen malabsorción de grasas en el cuerpo, de los lípidos en general, entonces esa malabsorción de grasas también va a afectar la absorción de las vitaminas, ¿sí? Va a afectar dicha absorción. Entonces estas vitaminas, digamos, pues, como lo mencioné, la vitamina A, o bueno, como se observa en esta tabla mejor, la vitamina A, pues, digamos, cumple un papel como pigmento retiniano. La vitamina D está muy asociada a la absorción de calcio, la vitamina E es un antioxidante, ¿sí? Y la vitamina K, entonces, está asociado o es importante en, digamos, la síntesis hepática de protrombina. Vamos a observar que cuando hay déficit de este tipo de vitaminas, entonces, por ejemplo, se puede dar aquí ceguera nocturna, ¿cierto? De la vitamina D, si hay deficiencia, se puede dar raquitismo, problemas de absorción en el calcio también. Vamos a tener que si hay deficiencia en la vitamina E, pues puede darse lo que se conoce como neuropatía periférica. Y en este caso, cuando hay deficiencia de la vitamina K, pues enfermedades hemorrágicas. El otro conjunto de vitaminas, entonces son las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? Eh, Como su nombre lo indica, entonces estas generalmente pues se disuelven bien en una fase acuosa y estas pues, digamos, a diferencia de las vitaminas liposolubles, pueden ser eliminadas por ejemplo a través de la orina, ¿sí? Pueden ser eliminadas a través de la orina y una de ellas, una muy importante, pues viene a ser, digamos, en este caso el folato, ¿sí? Que es un cofactor de reacciones bioquímicas que implica el carbono, o sea, en el cuerpo. Aquí una cuestión importante es que debido a esa estructura, que es, digamos, puede ser eh, un sustrato para la producción de purinas, ¿sí? Y en este caso de la timina, entonces pues es esencial. Entonces este folato es esencial mmm, para esa síntesis de ADN y obviamente es muy importante ya que pues, para la división celular se requiere previamente realizar síntesis de ADN. Entonces si hay deficiencias en esta vitamina, entonces con este cofactor pues se va a ver afectado también este proceso celular. Se ha descrito de que durante el embarazo es esencial, es importante y es obligatorio que la mujer tenga una dieta alta de folato. En general, más del doble de lo que se requiere para las mujeres en un estado, digamos, de no embarazo, ¿no? De hecho, se habla de 360 a 400 microgramos para una mujer en embarazo diario. Y por ejemplo, aquí observamos entonces que para los hombres es alrededor de 200 y para las mujeres es alrededor, las mujeres que no están embarazadas es alrededor de 180, duplicándose este valor cuando la mujer está en embarazo, ya que pues obviamente ese proceso de gestación implica una gran actividad de división celular, digamos puede ser en el embrión o en el feto que se está desarrollando. Entonces, ¿qué vamos a tener con este folato? Entonces el folato básicamente proviene de la dieta y vamos a observar que en general cuando él proviene de la dieta, él va a estar, vamos, va a tener esta región con 7 glutamatos unidos. Cuando se va haciendo el proceso de absorción, entonces de ese folato, digamos en el yeyuno, entonces se van retirando uno a uno esos glutamatos, están acá hasta que se obtiene este compuesto que es el PT-GLU1, ¿sí? Que ese sería el folato medicinal,
que se le, digamos, se le proporciona, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, y se ha observado entonces que, digamos, este folato, pues es absorbido en el intestino a través de un cotransportador, digamos, esto sería como un aminoácido, protón, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con este folato? Entonces, este folato puede sufrir unos procesos de transformación al interior del enterocito. Entonces, en el enterocito, esta molécula PT-GLU1 puede ser transformada en N5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Y este tetrahidrofolato es importante para, por ejemplo, la síntesis de un aminoácido esencial que va a ser la metionina, que pues lo que se tiene descrito es que la metionina es importante para, bueno, como agente donador de grupos metilo, importante en muchas reacciones a nivel de la célula. Por ejemplo, un ejemplo típico puede ser la metilación del ADN, ¿sí? Que es un proceso que se da normalmente. Entonces, esa metionina es capaz de donar esos grupos metilo. Entonces, mirando con un poco más en detalle qué es lo que pasa en esa reacción a nivel intracelular, pues vamos a observar que el tetrahidrofolato, ¿sí?, es un paso intermedio. Entonces, en su proceso metabólico, es capaz de convertir la serina en glicina inicialmente, ¿sí?, convirtiendo entonces este tetrahidrofolato en 5,10-metilo tetrahidrofolato, que es un sustrato utilizado para la síntesis de ADN, digamos, mediado por esta uridilo monofosfato o la timina monofosfato. Y vamos a tener también que es básicamente un sustrato para la metilación. Entonces, vemos aquí, se metila el tetrahidrofolato mediante el NADH, ¿cierto? Se metila. Y pues, digamos, como mencioné anteriormente, esto que tenemos acá, el N5-metiltetrahidrofolato, es importante para la síntesis de metionina. Entonces, este folato, pues, digamos, está impactando fuertemente tanto, digamos, su importancia radica en que participa de una u otra forma en la síntesis de ADN y en la síntesis de metionina, que va a ser un donador de los grupos metilo, ¿sí? Cuando hay déficit de este tipo de vitamina hidrosoluble, entonces se habla de una anemia megaloblástica. Otra de las vitaminas, digamos, importantes que es hidrosoluble, pues va a ser la cobalamina. Entonces, una cosa a tener en cuenta acá es que esta, digamos, ingresa a nuestro cuerpo solamente por nuestra dieta, ya que es sintetizada únicamente por microorganismos. Aquí tenemos la estructura, es una estructura pues bastante compleja. Entonces, nosotros básicamente adquirimos esta cobalamina a través de la alimentación con carne, pescado, marisco, huevos. Entonces, lo que se ha descrito es que las personas que, por ejemplo, son vegetarianas o veganas, ¿sí?, entonces deben tener como suplemento ese tipo de vitamina. ¿Listo? ¿Esto por qué? Esto porque básicamente esta cobalamina está, digamos, su función está asociada a una función de coenzima de esta homocisteína metionina metiltransferasa. Es una enzima, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Homocisteína metionina metiltransferasa, que ella entonces, de otra forma, facilita que la homocisteína, ¿sí?, sea metilada para producir metionina. Y esta metionina, como habíamos mencionado anteriormente, es, digamos, un compuesto importante que facilita la donación de este metilo, que pues, pues, permite las reacciones de metilación en muchas partes de la célula. Entonces, a partir de la homocisteína y el N5-metiltetrahidrofolato, entonces, y mediado por esta enzima y teniendo como cofactor la cobalamina, entonces este grupo metilo es transferido a esta homocisteína, formando la metionina y el tetrahidrofolato, ¿sí? Entonces, digamos, digamos, en esto radica la importancia de esta vitamina que actúa como cofactor. Entonces está implicado en la síntesis de metionina, y esta metionina
como ya se ha mencionado previamente, es un aminoácido esencial donante, ¿sí?, de estos grupos metilo, de estos que tenemos acá, en muchas reacciones químicas a nivel celular. Entonces, ¿qué sucede con la cobalamina? Entonces, la cobalamina generalmente está unido a proteínas, está asociado a proteínas, los alimentos. Entonces, cuando esta cobalamina, aquí vamos a describir todo el proceso de, digamos, de digestión, todo el procesamiento y la absorción de dicha cobalamina. Entonces ella va generalmente unida a proteínas, y en el estómago entonces el ambiente ácido y la acción de la pepsina separa la parte proteica, ¿sí?, de la vitamina, ¿sí?, digamos de la vitamina liposoluble en este caso. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces resulta que en la sección de secreciones se había descrito de que básicamente en el estómago se secretaba lo que se conoce como un factor intrínseco, ¿sí?, que es secretado por células parietales. ¿Listo? Las células parietales secretan un factor intrínseco, pero vamos a observar que también en alguna de las glándulas se secretaba lo que se conoce como la aptocorrina, ¿sí? Entonces la aptocorrina es básicamente como un medio de transporte para esa cobalamina, que evita pues digamos, el daño de ella en nivel estomacal y su transporte hacia el duodeno. Entonces, hacia el duodeno va a llegar la cobalamina unida con la aptocorrina, formando un complejo, y por otra parte, entonces viene el factor intrínseco. Resulta que, digamos, esa aptocorrina en el duodeno, pues, y mediado por esas secreciones tanto biliares como pancreáticas, en un ambiente, digamos, básico, entonces esa aptocorrina es degradada por esas proteasas pancreáticas, y en este caso entonces la cobalamina queda libre, y en este ambiente básico, aquí vamos a tener un ambiente básico, entonces se puede unir de forma apropiada al factor intrínseco, formando un complejo de cobalamina factor intrínseco. Y esta cobalamina factor intrínseco entonces es la forma en la cual se puede absorber en el intestino, o básicamente los enterocitos lo pueden absorber de esta forma. De otra forma entonces no se puede, y vamos a tener entonces que esta cobalamina con el factor intrínseco va a ser básicamente endocitado por la célula, y digamos forma un endosoma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces lo que tenemos acá es que posteriormente este endosoma pues puede ser, digamos, en su proceso de transformación, básicamente se produce una degradación del factor intrínseco y una degradación, por ejemplo, de las proteínas receptoras que mediaron ese reconocimiento del complejo cobalamina factor intrínseco para ser endocitado, y queda entonces esa cobalamina, ¿sí?, que posteriormente va a ser transportado hacia el espacio intersticial a través de una transcobalamina 2, ¿sí?, otra proteína transportadora que posteriormente lo va a llevar por el torrente sanguíneo. ¿Qué tenemos entonces con esta cobalamina? Entonces ella está implicada básicamente cuando hay déficit de esta vitamina hidrosoluble, entonces en un tipo de anemia que se denomina la anemia perniciosa. Entonces, ya pasando a los minerales esenciales, vamos a hablar acerca de algunos pocos. Uno de estos pues es el calcio. Entonces este calcio pues es digamos, un mineral supremamente importante, ya que el calcio está involucrado en muchos procesos eh, bioquímicos al interior de la célula, como por ejemplo está implicado en la secreción de hormonas y neurotransmisores. El calcio entonces es muy importante en el proceso de función vesicular. También es supremamente importante en la contracción de muscular, ya sea el liso, el músculo liso, el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Es muy importante en la conducción nerviosa, por ejemplo, en este caso para la liberación de los neurotransmisores. A nivel intracelular, entonces, es uno de los segundos mensajeros más importantes que hay. Y otra importancia es que es básicamente uno de los componentes fundamentales de toda la estructura ósea, ¿sí? Entonces el calcio tiene un papel muy diversificado en el cuerpo, y una característica importante es que es básicamente regulado por la vitamina D, ¿sí? El principal regulador va a ser
la vitamina D. El calcio actualmente con la dieta que digamos normalmente tenemos proviene principalmente de productos lácteos, aunque también puede provenir de digamos de vegetales, ¿sí? De plantas, pero se va a tener en cuenta lo que se ha descrito es que no todo el calcio que nosotros ingerimos es biodisponible para ser absorbido, ya que parte de ese calcio entonces forma unos complejos con otras estructuras que se denominan los oxalatos, que están en algunas verduras. Entonces, lo que vamos a tener acá, lo que observamos acá es que básicamente ese calcio, el manejo del calcio en el cuerpo, pues como lo mencioné, está principalmente regulado por la vitamina D. Entonces esta vitamina D está implicada digamos, en la resorción ósea, ¿cierto? En la absorción del calcio intestinal, está promoviendo la absorción del calcio intestinal, promueve la reabsorción de calcio a nivel renal y pues regular otra hormona que está implicada en esa homeostasis del calcio. ¿Qué tenemos entonces, digamos, de forma general en cuanto a la ingesta de calcio? Lo que se ha descrito es que en promedio digamos, se ingieren alrededor de 1000 miligramos de calcio por día, de los cuales se absorben alrededor de 500 miligramos, y la mitad. Pero así como se absorbe el calcio, también hay una parte que se puede secretar o que es secretada, alrededor de 325. Entonces realmente una parte importante, o digamos relativamente grande, de calcio van a aparecer en las heces, alrededor de 825. Y digamos cuando ya estamos adultos en un estado estable, entonces la otra parte de calcio, que puede ser en este caso excretada, es a través de la orina, ¿sí? Pero este calcio entonces viene a formar un pool muy importante en el líquido extracelular, que es donde se regula su nivel. Y para la regulación de ese nivel, entonces ese calcio puede ser o no depositado en hueso, ¿sí? Alrededor de 1 kilogramo de calcio está allí en el hueso. Obviamente el calcio está asociado, por ejemplo, con el fósforo. Realmente los huesos no son solamente calcio, sino se llaman cristales de hidroxiapatita. Es un compuesto que contiene tanto fosfatos como calcio allí. Entonces, ¿cómo es esa absorción de calcio a nivel intestinal? Esa absorción de calcio básicamente está mediado por la vitamina D, que es la 1,5 hidroxivitamina D, que funciona básicamente como, digamos, induciendo la expresión o la síntesis de proteína, ¿sí? Como un factor de transcripción funcionaría él induce entonces la síntesis de proteína, y dentro de esas proteínas que esa vitamina D induce la síntesis, pues van a estar unos canales de calcio, ¿sí? En esa membrana apical del enterocito, y vamos a tener también la síntesis de calvindina, y esa calvindina básicamente es una proteína que es capaz de una u otra forma unir al calcio, y al unir al calcio entonces la concentración citoplasmática del calcio se va a ver reducida, del calcio libre se ve reducida, favoreciendo entonces que al interior de la célula el nivel de calcio libre sea muy bajo con respecto a la parte, al lumen intestinal, y el calcio pueda ser absorbido. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, en la membrana vasolateral el calcio puede ser llevado hacia la parte intersticial a través de una bomba de calcio, una bomba de calcio en membrana plasmática, que lo que hace es ingresar un calcio a la célula, perdón, ingresar un protón a la célula y sacar calcio, o a través de un intercambiador de calcio, ¿sí? Esto conformaría la vía transcelular de esa absorción de calcio. Esto porque también el calcio se puede absorber por vía paracelular. ¿Listo? Por vía paracelular él se puede absorber, puede estar mediado por arrastre de solvente, por ejemplo, de tal forma de que la absorción de ese calcio conlleva a una concentración de alrededor de 1,2 milimolar de calcio libre en el plasma sanguíneo. Como lo mencioné, entonces eso está involucrado en la mineralización ósea, y la dosis diaria recomendada de calcio va a ser entre 800 miligramos a 1,2 gramos diariamente. Otro mineral importante, ¿sí?, es básicamente el magnesio. El magnesio también pues es un ion divalente, es un catión divalente, y la importancia de este catión radica en que él funciona
o tiene una función de cofactor enzimático, ¿sí? En este caso es un cofactor enzimático de muchas de las ATPasas que están en el cuerpo, y estas entonces, en este caso, digamos, su función como cofactor es que él está formando un complejo como con el ATP. ¿Sí? Digamos, el ATP está unido al magnesio, y esta forma de complejo, el ATP unido al magnesio, es la que reconoce la ATPasa. Vamos a tener ATP unido al magnesio, y este complejo es el que reconoce la ATPasa para hacer la hidrólisis del ATP. Digamos, en esta forma es que muchas de las ATPasas lo reconocen. Obviamente, pues, si vamos a hablar de muchas reacciones en el cuerpo, pues hay muchas ATPasas involucradas. Entonces este magnesio está implicado en más de 300 reacciones en el cuerpo humano, y también es fundamental tanto para la neurotransmisión como para la función corporal. Entonces es regulador de las actividades nerviosas, está relacionado con la producción de energía, ¿sí? Vemos en esta hidrólisis del ATP. También, obviamente, de esa hidrólisis del ATP pues depende el buen funcionamiento de los órganos y también la actividad muscular. Ese magnesio, pues generalmente nosotros lo ingerimos digamos, una fuente importante son las plantas, ¿sí? Las plantas, aunque en la carne también podemos encontrar ciertos niveles de magnesio. Y básicamente la absorción de ese magnesio, pues digamos que no son muy bien entendidas aún. El magnesio entonces se puede absorber también por vía transcelular de la célula, o por vía paracelular, ¿sí? Aunque es un ion divalente igual al calcio, las vías de absorción son diferentes, digamos en la parte transcelular, y la forma de regulación también es diferente. O sea, esto no está sometido digamos, a los efectos de la vitamina D, ¿sí? Entonces él sufre un proceso de transporte activo a través de la membrana apical, mediado por digamos, una proteína, la TRPM6. Entonces el magnesio es llevado, transportado al interior del enterocito a través de esta proteína, y allí pues se ha descrito que hay algunas bombas, ¿cierto? Antitransportadores de sodio-magnesio que llevan el magnesio hacia la parte extracelular. Obviamente esto va a estar energizado por la bomba de sodio-potasio. La otra forma de absorción entonces va a ser paracelular, por ejemplo puede ser por arrastre de solvente, como se ha mencionado anteriormente. Y pues debido a que los mecanismos de absorción tanto del magnesio como el calcio son diferentes, entonces se ha descrito de que una mala absorción de calcio no impacta la absorción del magnesio. Pero ese magnesio, digamos, se ha asociado, digamos, en eventos de hipocalcemia, cuando los niveles de calcio son muy bajos, ¿sí? En general se mira cómo están los niveles de magnesio, ya que el magnesio es importante para la secreción de una hormona que regula los niveles de calcio, que hace la hormona paratiroidea. Cuando tenemos entonces niveles de problemas con los niveles de magnesio, se pueden presentar dolores de cabeza, mareos, confusión, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, arritmias cardíacas, se pueden producir calambres, náuseas, se pueden producir calambres también en las vías urinarias, ¿sí? En general, pues bueno, aquí se mencionan varios tipos de calambres en diferentes estructuras, entonces está, digamos, muy asociada con esa parte motora, sobre todo como cofactor para la hidrólisis del ATP. El último de los minerales que entonces vamos a tratar pues va a ser el hierro. Este hierro es muy importante porque hace parte de la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, o sea, hace parte de la hemoglobina, ¿sí? Y de hecho pues es, como ustedes pudieron ver en su parte cardiovascular, ¿sí? Entonces el oxígeno, o cardiorrespiratoria, el oxígeno se une realmente es al hierro que está allí, digamos, que hace parte de esa hemoglobina. El oxígeno se une al hierro que está en la hemoglobina de forma reversible. Además de estar presente en la hemoglobina, también están presentes en grupo hemos de muchos citocromos. Y vamos a observar que el hierro nosotros lo podemos obtener, ¿sí? En la dieta,
ya sea como hierro molecular, o sea, en estos estados, en este estado, ¿cierto? O puede estar haciendo parte de algún grupo hemo, ¿sí? O sea, el hierro que está unido a hemo, o el hierro hemo se denomina que está unido a una proteína, o el hierro que no está unido a una proteína. Lo que se ha descrito en cuanto a la absorción de los dos tipos de hierro, como podemos encontrar el hierro, es que el hierro unido a una proteína o el hierro hemo se absorbe de una forma mucho más eficiente, ¿sí? Y además de eso tenemos de que esa absorción de hierro realmente es baja en el organismo, es de alrededor del 10 al 20%, pero así como esa absorción es baja, también se pierde, digamos, muy poco, el cuerpo pierde muy poco de ese hierro, a excepción de las mujeres que están en la etapa, digamos, reproductiva, a través de la menstruación, en esos momentos, entonces se puede perder pues, una cantidad importante de hierro. Entonces las mujeres pues, deben tener un consumo, digamos, mayor que los hombres en el hierro debido a este factor, ¿sí? O a este evento. Básicamente el hierro entonces nosotros lo podemos adquirir principalmente de carnes, ¿sí? Pero también va a haber vegetales que nos proveen, digamos, o son fuentes de hierro. ¿Cómo se da entonces esa absorción de hierro? Entonces aquí podemos observar que cuando nosotros ingerimos el hierro, digamos el hierro no hemo, que no está unido a una proteína, en general entonces el que es transportado al interior del enterocito va a ser el que está en estado de valencia más 2, ¿sí? O el hierro ferroso, este sería hierro férrico y este hierro ferroso. Entonces el hierro ferroso es el que se lleva al interior del enterocito. En el enterocito entonces él se puede unir a lo que se conoce como movilferrina, que es una molécula transportadora al interior, que lo libera entonces o lo transporta hacia la membrana vasolateral, donde vamos a encontrar un transportador de hierro que básicamente, digamos, lo exporta hacia el espacio intersticial, y en ese espacio intersticial entonces vamos a tener que otra proteína, básicamente una enzima, lo que hace es básicamente oxidar el hierro a un estado de F2 a un estado Fe3 más. Y en este estado de hierro férrico es transportado en el plasma sanguíneo a través de una transferrina plasmática, ¿sí? Debemos tener en cuenta que a nivel entonces del lumen intestinal, nosotros vamos a encontrar digamos, en esa membrana apical un citocromo, básicamente un citocromo B duodenal, que lo que hace es reducir el hierro del estado más 3 al estado más 2, que es la forma que se puede transportar, ¿sí? Pero en la membrana vasolateral entonces el hierro se transforma del estado ferroso al estado férrico, que es en el cual él se puede transportar en el plasma sanguíneo. Eso es lo que sucede con el hierro no unido a hemo. Ahora bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que sucede con ese hierro que está unido al grupo hemo. Entonces ese hierro que ha sido, digamos, está en el lumen intestinal, pasa al enterocito ya sea por un proceso endocítico o a través de algún tipo de proteína transportadora, no se conoce muy bien el proceso. Entonces este grupo hemo ya al interior del enterocito va a ser susceptible de esta hemooxigenasa. ¿Qué va a hacer la hemoxigenasa? Entonces la hemoxigenasa básicamente va a separar el hierro, ¿cierto? Separa el hierro de todo el grupo hemo, ¿cierto? Produciendo ese hierro libre, va a producir el monóxido de carbono y biliverdina, que posteriormente va a ser transformado en bilirrubina, ¿sí? Y excretado en las heces. Y este hierro entonces va a ser unido, entonces como se ha descrito anteriormente, a la movilferrina, que lo va a transportar hacia donde está el transportador de hierro en membrana vasolateral, y se da el mismo proceso que habíamos descrito anteriormente. Entonces una vez es exportado ese hierro, en este caso ferroso, ese hierro ferroso entonces es oxidado al hierro férrico o al nivel de valencia 3, que posteriormente es llevado hacia el plasma sanguíneo, donde va a ser transportado por una transferrina plasmática. Entonces, ¿qué sucede con el hierro? Entonces resulta que el hierro pues
cuando sus niveles son muy bajos, cuando en el cuerpo hay niveles bajos de hierro, pues se va a producir lo que se conoce como anemia. Y esta anemia pues está asociada, por ejemplo, a fatigas, y si es muy, digamos, el efecto es muy fuerte, pues se puede producir desmayo. Generalmente la persona puede presentar palidez, ¿cierto? Palidez, mucosa, debilidad, por ejemplo, dolor de cabeza, puede presentar falta de aire y también puede presentar cambios de color en las heces. El hierro también puede, digamos, presentar problemas cuando se encuentra en unos niveles muy altos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, un ejemplo típico de esto es lo que se conoce como la hemocromatosis, que es básicamente un problema hereditario. Entonces, el cuerpo comienza a acumular hierro en exceso y este hierro en exceso comienza a ser tóxico, ¿sí? Por ejemplo, entonces produciendo un daño hepático, ¿sí? Puede producir daños pancreáticos a nivel de las células pancreáticas y esto puede conllevar al desarrollo de diabetes mellitus y también hay un oscurecimiento de la piel, que son como digamos, lo típico que sucede en estos casos. Entonces, en el caso del hierro, pues el hierro debe estar muy regulado para que cumpla, digamos, su función adecuada en el cuerpo. Entonces, de esta forma terminamos básicamente con esta sesión de micronutrientes. Muchas gracias por su atención.